Este vídeo presenta con cierto detalle la metodología de los análisis probabilistas de seguridad para el caso de carreteras. Sin embargo, para hacer más comprensibles los objetivos y los resultados esperados de estos análisis, es necesario presentar cómo nacen y por qué lo hacen. Los orígenes de estos estudios pueden no estar claros, pues varios trabajos parecen sugerir simultáneamente y de alguna manera su uso. Sin embargo, lo que nadie discute es que estos métodos se han desarrollado en sus orígenes, especialmente en las industrias astronáuticas y aeronáuticas. Los primeros fallos de los vuelos espaciales y la gravedad de los accidentes aéreos pusieron de manifiesto la necesidad de estudiar en detalle y de una forma exhaustiva todos los tipos de sucesos y cadenas de sucesos conducentes a estos graves accidentes, así como la de cuantificar sus consecuencias y sus probabilidades de ocurrencia. Poco después, las centrales nucleares heredaron inmediatamente estas metodologías que, con el tiempo, se han convertido en de obligado uso, no solo para conseguir los permisos de explotación de las mismas, sino también para implementar los posibles cambios o mejoras a introducir durante su periodo de operación. No cabe duda de que este tipo de centrales han podido operar gracias a estos estudios, que sin duda alguna han evitado muchos incidentes y accidentes de gravedad extrema. La gran dificultad de estos estudios está en que hay que identificar todos los posibles sucesos iniciadores que conducen a un accidente, reproducir las posibles cadenas de sucesos que llevan a ellos, identificar las consecuencias de los mismos y cuantificar las probabilidades de ocurrencia. No es lo mismo cuantificar la probabilidad de un suceso que ocurre con frecuencia que hacerlo con un suceso que nunca ha ocurrido, y de ahí la dificultad y la asociada imprecisión de las hipótesis. La metodología más utilizada es la de los árboles de fallos y árboles de sucesos, en la que unos diagramas con estructura de árbol, de ahí su nombre, reproducen las cadenas o secuencias de sucesos y fallos respectivamente, hasta llegar al fatal desenlace. Un ejemplo ilustrativo puede verse en la figura, en la que se presenta el caso de un tanque a presión, en el que la puerta I o la puerta O son utilizadas para representar las cadenas dentro del árbol. La primera central nuclear sometida a este tipo de estudios en España fue la de Santa María de Garoña, realizándose el estudio en los locales de la Universidad de Cantabria, en su Escuela de Ingenieros de Caminos, mediante un contrato pionero en colaboración universidad-empresa, que se firmó en 1985 entre Nuclenor, la empresa propietaria de la central, y la universidad, recayendo la responsabilidad por parte de la universidad en mi persona. Allí se desarrollaron todos los estudios, y en particular los árboles de sucesos y fallos, siempre bajo la supervisión de expertos de Estados Unidos que nos visitaban con mucha frecuencia. Ni que decir tiene que durante este trabajo, que duró varios años, se plantearon muchos temas de investigación, especialmente relacionados con las probabilidades, lo que en particular nos llevó a estudiar el problema de los valores extremos y condujo a mi primer libro de extremos publicado en Academic Press. Fue entonces cuando comprendimos la importancia para la sociedad de este tipo de análisis y cuando cambiamos nuestra visión del mundo, inclinándonos claramente por uno aleatorio. La semilla de entonces fructificó muchos años después, haciéndonos ver que hay otras especialidades ingenieriles en las que estas técnicas deberían usarse, pues las consecuencias de los accidentes tienen una importancia capital, especialmente por su frecuencia de aparición. El hecho de que muchos accidentes ferroviarios y muchos más de carretera se producían anualmente nos hizo ver la necesidad de extender estos estudios a estos dos casos. En ello influyó decisivamente el hecho de ser elegido como experto para el juicio que se desarrolló para analizar las causas del terrible accidente ferroviario ocurrido en Santiago de Compostela en 2013, en el que fallecieron 80 personas. El accidente fue debido a un despiste del maquinista que no redujo la velocidad para entrar en la curva, en la que la velocidad máxima era de 80 km por hora. Entró a 180 km por hora, lo que produjo el descarrilamiento. Este vídeo de YouTube, que fue grabado por las cámaras de seguridad, muestra cómo fue el accidente. Se puede ver claramente cómo el tren descarrila por el efecto de la fuerza centrífuga en la curva. Personalmente, nada más ver el vídeo,
que circuló bastante rápidamente por las redes, estimé la velocidad, pues en el vídeo figuraba, además, un reloj que mostraba los segundos transcurridos. No cabe duda de que, de haberse realizado este análisis probabilista de seguridad, el accidente no habría ocurrido. Estas 4 figuras muestran el resultado de nuestro análisis probabilista de seguridad, suponiendo que hubiesen actuado el sistema ERTMS, los 2 RTMS y ASFA que llevaba el tren, el ASFA solo y ninguno de ellos. Esto supone que el sistema, tal como estaba, era 167 veces más peligroso que con el RTMS, 246 veces más que con ambos, y además la solución sin sistema de seguridad, es decir, conduciendo a la vista, era 2,9 veces peor que la implementada en el momento del accidente. Hay que señalar que se cambiaba del sistema RTMS al ASFA precisamente en dicho punto, por lo que la máquina disponía de ambos sistemas. Sin embargo, lo más llamativo es que incluso después de este accidente, con gran repercusión internacional, ocurrieron otros en varios países como Alemania, Francia y Estados Unidos, en los que también excesos de velocidad en curva fueron la causa principal y en los que hubo varios muertos. La imagen muestra el resultado del accidente producido en Filadelfia, que tal como se observa, se produjo con gran violencia. Seguidamente veremos que el análisis probabilista en el caso de ferrocarriles es necesario. Se analizan algunos casos importantes e ilustrativos, como el de los pasos a nivel. Obsérvese el grave peligro y el riesgo que se corre en estos puntos. También consideramos las curvas, que son causa de accidentes con mucha frecuencia, especialmente cuando se circula a velocidad alta. El tercer caso que se analiza es el de los pasos inferiores, que implican riesgos importantes de caída de elementos sobre la vía, que pueden producir descarrilamientos. El siguiente elemento es el de los desvíos, que son muy delicados, produciéndose descarrilamientos debidos a defectos o a velocidades inadecuadas. En desmontes y taludes pueden producirse deslizamientos con invasión de material sobre la vía y caída de bloques en zonas rocosas fracturadas, que se protegen con mallas. Finalmente, los túneles en los que la visibilidad es baja y se producen deslumbramientos durante el día a su salida. La siguiente figura presenta el sistema que diseñamos para realizar el análisis probabilista de seguridad, que reproduce la línea ferroviaria con todo detalle e incluyendo todos sus elementos. A partir de esto, se construye una red bayesiana, como la de la figura, y se van evaluando las probabilidades de accidentes en cada punto de la línea y dibujando un gráfico que ilustra muy bien dónde están los puntos críticos. Como el número de variables que intervienen es muy alto, en este caso 7000 variables, hay que particionar la red en partes mucho más pequeñas. Sin embargo, la partición debe cumplir unas ciertas condiciones de independencia condicional para que sea válida, es decir, para que calculando secuencialmente las probabilidades de las redes pequeñas se obtenga el mismo resultado que con la evaluación conjunta de la red completa. Las dos figuras que siguen ilustran cómo hay que realizar la partición para propagar la evidencia hacia adelante y hacia atrás. De esta forma, el tiempo de cálculo se reduce nada menos que en 3 órdenes de magnitud. Puede observarse que las partes contiguas contienen nodos o variables comunes que son necesarias para que las evaluaciones de probabilidades resulten coincidentes. Para ilustrar un poco más la importancia de estos sistemas, se detectó un problema de seguridad de rebase del tope final en la estación terminal de Santander,
porque se había incluido una señal de fin de limitación de velocidad incorrectamente. Al corregir este problema, se consiguió reducir notablemente la probabilidad de accidente, que pasó de 0,06 a 0,0000485. Conviene señalar que el error humano se ha reconocido desde el comienzo de estos análisis probabilistas de seguridad como una causa importantísima e inexcusable del estudio. Sin embargo, mientras que en astronáutica, aeronáutica y centrales nucleares se considera que estos errores son inevitables y que hay que diseñar sistemas que pongan remedio en caso de fallo, en el caso de los ferrocarriles esto solo ha sido así en parte, concediendo al maquinista un protagonismo excesivo y no justificado, que ha hecho y sigue haciendo todavía que en no pocos casos no se actúe para corregir los errores del maquinista. El análisis probabilista de seguridad supone, tal como se muestra en la figura, que el maquinista puede estar distraído, atento y alerta, y que solo en alerta actúa siempre como debe actuar, mientras que en el caso de atento hay una pequeña probabilidad de que se equivoque. Además, en caso de equivocarse, el sistema tiene que actuar bien corrigiendo la velocidad o parando el tren. Habiendo sistemas de frenado automático instalados en muchos trenes, no se comprende bien cómo no actúan estos ante excesos de velocidad cuando lo hacen ante rebases de señales en rojo, cuando esta situación no siempre conduce a un accidente, mientras que un exceso suficiente de velocidad en curva conduce siempre al descarrilamiento. Espero que los responsables de seguridad en todo el mundo ferroviario hayan aprendido ya que los excesos de velocidad en curva deben controlarse con mayor razón aún que los rebases mencionados. En los últimos años hemos desarrollado estas metodologías para líneas ferroviarias y carreteras, aplicándolas a algunas de ellas. Algunas son españolas, como la de Palencia-Santander o la línea Miranda de Ebro-Zaragoza, y otras son inglesas o irlandesas, como la Dublín-Belfast y la Dublín-Cork. Ello ha dado lugar a varias tesis doctorales y publicaciones en revistas que han tenido su reconocimiento en premios, como el Premio Talgo a la Innovación Tecnológica, los premios Avertis nacionales a la mejor tesis doctoral en el área de transporte en 4 ocasiones y los internacionales Avertis en 3 de ellas. También es de destacar el premio Joya Tadeli de 2017 a la innovación en computación por las publicaciones en la revista que ocupaba el primer lugar en el área de ingeniería civil. Es lamentable que, a pesar de estos reconocimientos y de que el coste representa un pequeño porcentaje del coste total, no se hayan implementado todavía como obligatorias. Una vez terminada esta parte introductoria, pasaremos a explicar en detalle cómo se implementa y cómo funciona el análisis probabilista de seguridad para el caso de carreteras. Este trabajo se ilustra recorriendo la carretera nacional 623 entre Santander y el puerto del Escudo, que parte de la rotonda situada al sur del Hospital Marqués de Valdecilla. Normalmente, la información que se da a los conductores, informándoles de los tramos peligrosos e indicándoles los peligros concretos en los lugares más significativos por los que pasa, permite mejorar la seguridad. Sin embargo, aunque esta información es muy valiosa, adolece de ciertas carencias y problemas que se pretenden resolver con la metodología que se explicará en este vídeo. Más concretamente, se pretende resolver los problemas siguientes. A. Determinar la peligrosidad de cada parte de la carretera sin necesidad de que hayan ocurrido accidentes en ella, es decir, evaluando mediante un modelo la probabilidad de accidentes leves, graves y muy graves en dicho lugar. Hay que evaluar riesgos basándose en la peligrosidad. La siniestralidad observada no basta. B. Personalizar esta peligrosidad y adaptarla a las circunstancias concretas en las que se circula, es decir, teniendo en cuenta el conductor de cada vehículo y su experiencia, el vehículo concreto que se conduce, la congestión de tráfico existente, el tiempo atmosférico, si se conduce de día o por la noche, etc. Hay que personalizar la evaluación del riesgo y adaptarla a las condiciones concretas de cada conducción. Para ello, lo más conveniente es reproducir la carretera y sus principales características en un modelo matemático, pero teniendo en cuenta que se trata de un problema aleatorio, ya que prácticamente todas las variables que intervienen en el mismo lo son. Antes de explicar qué son las redes bayesianas en detalle y de indicar cómo se construyen estas para el caso concreto de las carreteras,
se va a mostrar cómo se ha resuelto el problema, de forma que pueda tenerse una idea previa de la información que recibe el conductor sobre los riesgos que corre cuando circula por la carretera. Voy a describir una aplicación que hemos desarrollado en forma de página web para determinar los riesgos que se corren en cada punto de una carretera. Para definir la carretera, se recorre esta en un vehículo colocando una cámara en la parte frontal y otra en la parte trasera, de manera que así no se tiene que repetir la grabación del vídeo a la vuelta. A continuación puede analizarse el vídeo con todo detalle para identificar los distintos elementos que influyen en la seguridad de esa carretera. De esta forma se genera un gráfico en el que se reproducen todas las señales que se van encontrando, las curvas, las intersecciones, las rotondas, los cambios de rasante, etc. También se incorporan unas marcas rectangulares alargadas como las de la parte baja de la figura, que indican los tramos de limitación de velocidad, aquellos en los que está prohibido el adelantamiento, los que corresponden a curvas, etc., etc. Finalmente se incluyen los puntos kilométricos de los elementos principales, como señales, intersecciones de carreteras, rotondas, etc. De esta forma se tiene una representación gráfica simplificada de la carretera, con la que se puede trabajar. Para facilitar más las cosas, se ha colocado bajo el esquema un dibujo de un vehículo en color verde, que se moverá a medida que va avanzando el vídeo, indicando su parte delantera, su posición con una mayor precisión. Para facilitar la visualización, la carretera se ha dividido en muchas partes, que llamaremos páginas, cuya longitud oscila y cambia de unas a otras entre 250 y 500 metros cada una. En nuestro caso, se recorre la carretera nacional 623, comenzando en el PK 152 de Santander hasta el PK 93 de El Escudo, habiendo utilizado 166 páginas, a las que corresponden 166 esquemas y sus 166 gráficos de riesgos correspondientes. Estos gráficos de riesgos dan los ENSI anuales. ENSI es un acrónimo en inglés de Expected Number of Severe Incidents, es decir, número esperado de incidentes graves anuales. Los incidentes medios y leves se ponderan para convertirlos en graves equivalentes. Por tanto, los números dan el número que cabe esperar de incidentes graves equivalentes que se produzcan en un año, en cada punto, y los acumulados desde el comienzo de la carretera si se recorre esta. Estas curvas constan de saltos o discontinuidades y tramos inclinados crecientes. Los primeros corresponden a puntos en los que hay un riesgo concentrado, que corresponden a lugares tales como intersecciones, semáforos, curvas, etc., en los que pueden producirse accidentes localmente. Los segundos corresponden a tramos en los que hay un riesgo, pero no se pueden situar lugares concretos de ocurrencia. Pendientes altas de estos tramos indican altos riesgos y pendientes bajas riesgos bajos. Cuanto más largos sean estos segmentos, más crecerá el riesgo acumulado. Estos gráficos permiten identificar los puntos más peligrosos de la carretera y proponer medidas de mejora general, basadas en los riesgos totales de todos los usuarios de la carretera en cuestión. Nótese que los tramos cercanos a Santander tienen mucho más tráfico que los cercanos al puerto del Escudo, por lo que los riesgos se refieren al total de los usuarios y no a un usuario en concreto. Esto significa que se han tenido en cuenta las diferentes intensidades de tráfico en cada tramo. El vídeo puede arrancarse pulsando el botón Start Trip, con lo que puede recorrerse virtualmente la carretera y se puede parar en cualquier momento con el botón Stop. Al circular, el vehículo en verde se mueve entre páginas, saltando desde la derecha a la izquierda en cada cambio de página. Obsérvese cómo al pasar de página se cambian automáticamente los gráficos de página y de riesgos de la parte superior y la información de la parte baja del tiempo del vídeo, los PKs y los números de página. También se puede parar el vídeo, cambiar los instantes del vídeo, los PKs o el número de página y pulsando los botones correspondientes se modifica toda la información para adaptarse a los nuevos datos. Además, al arrancar el vídeo de nuevo, ya se recorre la nueva parte seleccionada. Un ejemplo sería seleccionar el kilómetro 100, en el que ya sabemos que existe una serie de curvas peligrosas que están en una zona ya cercana al puerto del Escudo, como vamos a ver.
Otra forma de movernos por la carretera consiste en pulsar directamente en cualquier punto de la barra deslizante, con lo que se accede inmediatamente a la parte correspondiente. Si se desea conocer en detalle los valores exactos de los riesgos, puede ocultarse el vídeo, pulsando el botón Hide Video, con lo que al desaparecer este se descubre una tabla con toda la información. Esta tabla da el número del ítem, su punto kilométrico pk, el tipo de ítem, el nodo correspondiente y los ENSI anuales y los acumulados desde el comienzo de la carretera. De esta forma puede analizarse mucho mejor cada tramo o página e identificar más precisamente los diferentes ítems. Esto nos permite identificar los puntos más peligrosos para poder tomar las medidas correctoras pertinentes. Los cálculos de riesgo han podido hacerse utilizando una red bayesiana que reproduce todos y cada uno de los ítems de la carretera con sus correspondientes variables. Como el número de variables es de muchos miles, el cálculo tardaría muchos días en terminarse si se utilizara la red bayesiana completa. Por ello hay que particionar la red o partirla en subredes mucho más pequeñas, lo que puede hacerse incorporando a la subred de cada página una pequeña parte de la anterior y otra pequeña parte de la siguiente, con lo que se obtienen subredes independientes sencillas de cada página, que facilitan y aceleran notablemente los cálculos, lo que reduce el tiempo de cálculo de muchos días a minutos. Además del tiempo de cálculo, se reducen los recursos necesarios. Sin embargo, lo más importante es que si se incorporan a estas subredes los datos particulares de cada conductor y los que corresponden al momento de la conducción, estas permiten personalizar los riesgos a cada conductor y a las condiciones en las que se circula, día o noche, con bueno o mal tiempo, con mucha o poca intensidad de tráfico, con un vehículo u otro, considerando la velocidad, etc. Por tanto, podría incorporarse a la información cartográfica la de riesgo, para que cada conductor pudiera disponer de la subred bayesiana de cada página o tramo y poder realizar los cálculos de riesgos personalizados y asociados a sus condiciones concretas de circulación. De esta forma se iría monitorizando a cada conductor, evaluando sus riesgos correspondientes, y si estos son altos, informando al mismo de la situación, y en su caso a las autoridades competentes para que se tomasen las medidas pertinentes. Esta es la mayor novedad, que es, por otra parte, lo que interesa más a los conductores y lo que permitiría reducir mucho más los accidentes. Por tanto, esta aplicación permite no solo evaluar la siniestralidad de una carretera desde el punto de vista de las instituciones, sino también informar personalmente a cada conductor de los riesgos que corre en cada uno de los tramos de los viajes que realizan. Una vez presentada y descrita la aplicación y que ya se tiene una idea de sus elementos principales, se procede a continuación a explicar en detalle cómo se resolverá el problema planteado. Se utilizarán las redes bayesianas, que son hoy en día las herramientas más eficaces y adecuadas para atacar este problema. Las redes consisten en un conjunto de variables, que son las que intervienen en el problema, un grafo que informa de las dependencias directas entre estas variables y, finalmente, unas tablas de probabilidades condicionales de cada variable dadas sus variables padres, aquellas de las que dependen directamente. Ello requiere evaluar probabilidades de ocurrencia de sucesos y frecuencias asociadas a los diferentes elementos intervinientes. Una característica importante a tener en cuenta es que se trata de un problema multidimensional de alta dimensión, ya que aparecen muchos miles de variables. Hay además que indicar que existen paquetes de programas que permiten, dada una red bayesiana, determinar las probabilidades de los sucesos que se desee y que esto se calcula de forma muy eficiente y rápida. Hay software disponible de alta calidad y muy probado. Aquí se ha usado el BNT de Manlam. Si la red es muy grande, el tiempo de computación aumenta exponencialmente con su tamaño, lo que quiere decir que si se metiera la red bayesiana de una carretera muy larga, el ordenador podría tardar días en los cálculos. Sin embargo, particionando la red, que es lineal, se puede reducir muchísimo este tiempo sin alterar los resultados, pero para ello hay que partir la red adecuadamente. Más tarde se explicará cómo hacerlo. Hay que particionar la red bayesiana, pues los cálculos necesarios son muy intensos, pero se logran muy buenos resultados. Antes de desarrollar un modelo para analizar la seguridad de una autopista o carretera ya en funcionamiento, conviene recorrerla, observándola cuidadosamente e identificando todos los elementos que influyen en su seguridad y que, por tanto, deben reproducirse en el modelo. Si la carretera es nueva, estos elementos deben identificarse con ayuda de los planos del proyecto y la visita a los terrenos
por los que circulará esta. El proceso de construcción de la red bayesiana de una carretera debe realizarse con la intervención de grupos de expertos varios, incluyendo a los estadísticos, ya que muchas veces la interpretación de las probabilidades de diferentes sucesos que surgen no es trivial y sujeta a errores de interpretación. Además, el aprendizaje de parámetros a partir de los datos es bastante delicado y debe ser realizado solo por especialistas. Se introduce a continuación el concepto de ítem, para facilitar el paso de la realidad de la carretera o autopista al modelo probabilístico que trata de reproducirla. Los ítems son elementos localizados asociados a lugares concretos de la carretera en los que pueden producirse accidentes, tales como pasos de peatones, pasos a nivel, semáforos, rotondas, curvas, etc. Otros, por el contrario, van asociados a tramos de carretera y se reproducen mediante tasas de ocurrencia en función de la longitud del tramo. Ejemplos de estos son las colisiones frontales, atropello de animales sueltos, fallos del pavimento, arcenes, deslizamiento de taludes, etc. La tabla adjunta muestra muchos de los ítems incluidos en el modelo propuesto, donde el significado de los nombres es obvio, por lo que resulta fácil de entender a qué se refiere cada uno de ellos. Como puede verse, incluye una amplia variedad de elementos entre los que pueden identificarse los más típicos de una carretera. En la ocurrencia de incidentes asociados a cada ítem intervienen una serie de variables, tales como el estado de atención o cansancio del conductor, la velocidad, el tiempo atmosférico, el tipo de vehículo, la experiencia del conductor, etc. Todas ellas serán analizadas seguidamente. Ya que hay variables discretas, como el tipo de incidente que se considera leve, grave o muy grave, o continuas, como la velocidad, por ejemplo, hay que decidir cómo combinarlas. Puesto que la combinación complica mucho las cosas, se ha decidido discretizar las variables continuas, de forma que todas ellas se convierten a variables discretas. Tras un análisis detallado y la experiencia previa de los autores con problemas de análisis probabilista de seguridad en centrales nucleares y en líneas ferroviarias, se han considerado como relevantes para el caso de carreteras las siguientes variables. Lista de variables. D. Atención del conductor. El error humano es de gran importancia en la seguridad del tráfico, por lo que no debe olvidarse. Por tanto, el modelo incluye variables aleatorias para reproducir el cansancio y el estado de atención del conductor durante todo el trayecto. La atención puede tomar los valores distraído, atento y alerta, de forma que si está distraído, ignora las señales, si está atento, toma una decisión correcta, salvo en muy pocas ocasiones, y si está en alerta, decide correctamente. T. Cansancio del conductor. Puesto que el conductor está sometido a un aumento de cansancio con el tiempo de conducción, se considera una variable importante. El cansancio aumenta con el tiempo de conducción. SD. Decisión del conductor sobre la velocidad. Esta variable representa la acción del conductor en los casos en los que tiene que ajustar la velocidad de marcha. Los valores supuestos para esta variable son correcta, error involuntario y error voluntario. DRI. Tipo de conductor. Esta variable se refiere a la calidad del conductor y puede tomar los siguientes valores: profesional, con experiencia, normal y novel. IT. Intensidad de tráfico. Toma los valores ligera, media y alta. VIS. Visibilidad. Esta variable se refiere a la calidad de la visibilidad del conductor y puede tomar los siguientes valores: buena, media y mala. VT. Tipo de vehículo. Toma los valores vehículo pesado, automóvil y moto. S. Velocidad. Toma una lista de valores que depende de cada lugar y debe incluir los valores significativos del mismo. V. Fallo del vehículo. Toma valores no fallo, fallo menor, fallo medio y fallo grave. P. Fallo del pavimento. Esta variable reproduce posibles ocurrencias de incidentes debidas a las deficiencias de la carretera, como baches, bermas, anchura de arcenes, carriles, etc. Los valores de estas variables son no fallo, fallo menor, fallo medio y fallo grave. CO. Colisión. Esta variable representa las colisiones de vehículos que circulan por la carretera, en el mismo o en sentido contrario, y pueden conducir a incidentes importantes, tales como colisiones frontales o laterales. Sus valores son ausente, fallo menor, fallo medio y fallo grave. W. Clima. El clima altera la atención del conductor, las condiciones y la evolución del cansancio, así como la seguridad de la carretera y el medio ambiente. Sus posibles valores son buen tiempo, lluvia tormenta, viento, niebla, lluvia hielo. SS. Estado de semáforo. Esta variable se representa con tres valores posibles: libre, anuncio de parada y stop.
AS, decisión del conductor en un semáforo. Toma los valores correcta, error involuntario y error voluntario. DS, decisión del conductor en una señal. Toma los valores correcta e incorrecta. TF, fallo técnico. Toma los valores presente y ausente. I, incidente. Esta variable incluye todos los posibles incidentes que pueden ocurrir a lo largo de la carretera en la ubicación de un segmento y tiene valores ausente, incidente menor, incidente medio e incidente grave. Un resumen de todo esto se muestra en la tabla adjunta. En realidad, las 17 variables se pueden clasificar en 3 grupos: las relacionadas con el conductor, las relacionadas con la infraestructura y los vehículos y las relacionadas con incidentes. Puesto que los errores humanos y de conducción son muy relevantes en la ocurrencia de accidentes y su severidad, se han incluido las 6 variables siguientes: su atención, el tipo de conductor, su cansancio, las decisiones que tome en señales de tráfico, sobre la velocidad y en otro tipo de señales. Su importancia es clara y muy relevante, pues la mejora del conductor conduce a un aumento considerable de la seguridad. En el grupo de infraestructuras y vehículos deben considerarse las 7 variables siguientes: la intensidad de tráfico, el tiempo atmosférico, la visibilidad, el estado de las señales, el tipo de vehículo, el fallo técnico y la velocidad. Todas ellas afectan a la seguridad. Algunas de ellas pueden ser controladas por las autoridades, mejorando las condiciones de circulación y las restricciones a la misma. Otras, sin embargo, no pueden controlarse. En el grupo de incidentes deben considerarse los fallos o sucesos potenciales que pueden ocurrir en la carretera y conducen a incidentes. Consecuentemente, se han incluido las 4 variables siguientes: fallo del vehículo, colisión, fallo del pavimento e incidente. En este grupo, tanto las autoridades como los conductores juegan un papel importante para mejorar la seguridad. Una vez elegidas las variables a incluir en el modelo, hay que asignar a cada ítem cuáles de ellas le afectan. Seguidamente, hay que hacer un análisis de dependencias entre variables, que definirá la estructura cualitativa de la red bayesiana mediante un grafo acíclico. Esta estructura cualitativa aporta ya una información muy valiosa. Por ejemplo, solo mediante la utilización del grafo acíclico, es decir, sin conocer las probabilidades condicionales, se pueden responder a preguntas tales como: si ya se conocen los valores de ciertas variables de un conjunto A y se desea saber los valores de otras de un conjunto B, ¿qué variables aportan información nueva, no redundante, sobre B que no esté ya contenida en A? Esta propiedad de independencia condicional permitirá posteriormente particionar la red bayesiana en muchas muy pequeñas, con la consiguiente reducción de la complejidad de los cálculos. Una vez definidas las variables, debe diseñarse la estructura de la red bayesiana. A continuación se describen algunas de las subredes componentes asociadas a sus diferentes elementos. La definición de esta estructura implica 2 partes fundamentales: 1, selección de las variables que afectan a cada ítem, y 2, determinación de las dependencias directas entre variables asociadas a un ítem. Por tanto, habrá que analizar en detalle la estructura de dependencias concretas entre las variables de cada ítem. Seguidamente, se analizan las diferentes subredes consideradas en nuestra propuesta. Red bayesiana inicial. Esta subred bayesiana reproduce la situación cuando un usuario inicia la conducción y tiene 7 nodos o variables: el clima, W, el tipo de vehículo, el tipo de conductor, la intensidad de tráfico, las condiciones de visibilidad, la atención del conductor y la velocidad. Esto se ilustra en la figura, en la que los nodos verdes de esta red, con los nombres de las variables correspondientes, son los agrupados por un cuadrado azul con línea discontinua, y los nodos grises son los de las subredes contiguas. Subred bayesiana de un segmento sin señales. Una subred bayesiana asociada a un segmento sin señales contiene 12 nodos: el clima, el tipo de vehículo, el tipo de conductor, la intensidad de tráfico, las condiciones de visibilidad, la atención del conductor, la velocidad, la decisión del conductor sobre la velocidad, el fallo del vehículo, el fallo del pavimento, la variable colisión y la variable incidente, como se muestra en la figura adjunta. A pesar del hecho de que la atención del conductor afecta significativamente a la ocurrencia de incidentes y su nivel, pues incluso cuando los conductores están en estado de alerta pueden tener lugar otros tipos de incidentes en los segmentos sin señales,
De hecho, los fallos del vehículo y pavimento pueden causar accidentes y pueden ocurrir algunas colisiones entre vehículos en la misma o dirección contraria. Esto es lo que las variables V, P y CO tienen en cuenta. Subred bayesiana asociada a un incidente localizado. Esta subred contiene solo una variable, tal como se ilustra en la figura. Esta estructura representa casos en los que puede ocurrir un incidente concentrado. La incluyen los siguientes ítems: intersección, rotonda, entradas y salidas de túneles y viaductos, pasos superiores e inferiores, entradas laterales y carriles de aceleración. Subred bayesiana asociada a una señal genérica. Esta estructura se utiliza donde se requiere alguna acción sujeta a error y corresponde a los ítems: señales de ceda al paso y stop, paso a nivel, paso de peatones, señales de límite de velocidad, señales de prohibición, etc. Esta subred contiene 5 variables: atención del conductor, la decisión del conductor en una señal, la velocidad, el fallo técnico y la variable incidente, tal como se ilustra en la figura. Subred bayesiana asociada a un semáforo. Esta estructura se utiliza para semáforos, donde es necesaria alguna decisión sujeta a error. Incluye el ítem semáforo y 6 variables: la atención del conductor, la decisión del conductor en la señal, la velocidad, las averías técnicas, el estado de la señal y la variable incidente, como se muestra en la figura. Subred bayesiana asociada a una señal de alerta. Esta estructura se utiliza para reproducir los cambios de atención debidos a las señales de alerta. Incluye los siguientes ítems y variables. Ítems: señales de advertencia permanente, señales de advertencia temporal, señales de advertencia que distraen, como vallas publicitarias, etc. Fines de prohibición. Las variables son atención del conductor, que es la única que tiene. Esta subred contiene un único nodo y se ilustra en la figura. Subred bayesiana asociada a un cambio de parámetros. Esta estructura se utiliza para reproducir los parámetros de cambio de carretera, clima o características de tráfico, entre otros. Incluye los siguientes ítems: cambio de clima, cambio de intensidad de tráfico, cambio de la calidad de la carretera y cambio de terreno. Variables ninguna. Ensamblaje de la red bayesiana a partir de las subredes. Hay que analizar también cómo se conectan las subredes bayesianas correspondientes a los diferentes ítems entre sí. Habrá que analizar si es mejor utilizar una red que incluya dependencias lejanas o ignorarlas. Afortunadamente, en el caso de redes de tráfico, no suelen existir anidamientos entre variables, como líneas ferroviarias. Por ello, no ha sido necesario considerar estos anidamientos que implican dependencias lejanas entre variables. La figura ilustra cómo se integran las diferentes subredes en la red general. Incluyen los 2 tipos de subredes: las subredes asociadas a segmentos y señales y las demás subredes. Seguidamente, hay que ver cómo se representa cada uno de los ítems a reproducir en la red bayesiana. Esto implica analizar qué variables van asociadas a cada uno de ellos y además debe decidirse también cómo se representan gráficamente las variables de cada ítem. La figura muestra cómo quedan las diferentes subredes una vez que se ensamblan en la red general, así como los diferentes colores utilizados para los diferentes tipos de nodos, y cómo los nodos del mismo tipo que se conectan entre sí van colocados a la misma altura para facilitar su identificación. Probabilidades condicionales y sus fórmulas cerradas. Es esta otra etapa muy relevante para el resultado final. En ella deben intervenir grupos de especialistas de diferentes tipos, con puntos de vista variados, para poder cuantificar correctamente las probabilidades condicionales o los rangos de variación razonables. La obtención de fórmulas cerradas facilita mucho la implementación del modelo de la red bayesiana en ordenador, así como los estudios de sensibilidad. No se detallarán cómo son las probabilidades condicionales de todos los nodos, pues sería muy largo y tedioso. Sin embargo, sí dedicamos algún tiempo a algunos casos particulares. Colisiones. En primer lugar, se muestra en la figura el diagrama que permite obtener la fórmula de la probabilidad de colisión condicionada a sus variables padres, que son tipo de vehículo, intensidad de tráfico, fallo del vehículo, visibilidad, atención del conductor y velocidad. Por lo que hay que definir las probabilidades condicionales que se indican para cualquier combinación de las variables condicionantes. La figura ilustra cómo se obtiene la fórmula que da estas probabilidades condicionales, es decir, la necesidad de considerar todas las posibles combinaciones. Fallos del pavimento. Análogamente, el incidente fallo del pavimento depende de las 6 variables indicadas en los nodos, círculos, de la figura, en la que se ilustra cómo obtener la fórmula cerrada que da estas probabilidades en su parte baja. Semáforo. Lo mismo ocurre en esta figura, que da las probabilidades condicionales para la variable semáforo, que depende de las 5 variables indicadas.
Curvas. Finalmente se incluye el caso de las curvas y su incidente correspondiente, que depende de 4 variables: la atención del conductor, el tipo de vehículo, el tiempo atmosférico y la velocidad. No se pretende que se entienda el significado de todo el esquema, pero sí que se entienda que el cálculo de estas probabilidades es algo complejo. Reducción de la complejidad mediante particiones. Como ya se ha indicado, las redes bayesianas de casos reales conducen a un muy alto número de variables, muchos millares, por lo que es necesario reducir la complejidad de los cálculos. De lo contrario, la memoria y los requisitos de CPU agotarían la capacidad del ordenador. Por lo tanto, si se desea poder utilizar el método propuesto a redes de cierta importancia, hay que encontrar una solución a este problema. Para resolverlo, se particiona la red bayesiana en una secuencia de redes, subredes, lo más pequeñas posibles, sin que se alteren los resultados de los cálculos. Este es el objetivo de la idea que se describe a continuación. Esta figura muestra una parte del gráfico acíclico de la red bayesiana de la carretera. Para reducir la complejidad, se particiona basándose en la propiedad de independencia condicional, que se ilustra en la figura, en la que se ve que los nodos del conjunto A2 son independientes de los nodos del conjunto A11, dados los nodos de A21, porque cualquier ruta que parta del conjunto A11 y llegue a la A2 tiene que pasar forzosamente por el conjunto A21 en el gráfico moral del conjunto total unido al de sus antepasados. Se buscan particiones tales que los nodos de una de ellas sean independientes de los nodos de las anteriores, dados los nodos de una parte común. Esto implica que la información sobre los nodos de cualquier partición está contenida en los nodos añadidos de las anteriores. De esta forma, se puede calcular cualquier probabilidad de la red inicial utilizando solo pequeñas partes de la misma, lo que hace que sea mucho más rápido. Por supuesto que los resultados son los mismos. La figura muestra cómo la red anterior puede particionarse en 2 subredes A y C, que contienen nodos comunes, los de la red B. Nótese, de esta forma, el conjunto separador B, al casar a los padres con hijos comunes, se convierte en un conjunto completo, es decir, todas las parejas de nodo están conectadas, tal como se indica. Estas particiones, además de permitir realizar los cálculos mucho más eficientemente y rápido, ya que pasarían de días a minutos, pueden utilizarse para algo mucho más importante. El conocimiento de una partición permite calcular las probabilidades asociadas a las variables de la misma, incluso variando las de las demás, por lo que se puede particularizar el riesgo para cada conductor. Basta meter los datos del conductor, de su vehículo, del tiempo atmosférico reinante, de la intensidad de tráfico existente, de si es de día o de noche, etc., y calcular inmediatamente los riesgos. Este es un avance muy importante que no está al alcance de los métodos usados en la actualidad. Esto supone que las subredes bayesianas asociadas a cada carretera pueden enviarse al vehículo circulante y entonces el ordenador de a bordo puede calcular los riesgos personalizados e informar al conductor en su caso. Este es un avance muy notable incluso para la conducción automática, que puede usar esta información para tomar decisiones. La personalización y la consideración de las condiciones de cada conducción en vez del uso de medias es un cambio muy relevante, que implica un aumento considerable de la seguridad. A continuación, se identifican los puntos más peligrosos de la Nacional 623 entre Santander y el Puerto del Escudo, según los resultados de los análisis del modelo propuesto. Esta figura nos muestra la carretera Nacional 623 entre Santander y el Puerto del Escudo. En ella están marcados los 20 puntos de máximo riesgo, que resultan tras nuestras evaluaciones. En esta tabla se dan estos puntos ordenados por riesgo, con su pK, el tipo de ítem asociados y los SENSI correspondientes, es decir, el número de incidentes graves equivalentes anuales esperados, considerando los medios y leves con su correspondiente ponderación. Es curioso comprobar que el más peligroso de todos es precisamente la rotonda de salida, situada al sur del Hospital Marqués de Valdecilla, con un ENSE de 0,15, que equivale a un incidente grave cada 6 años. También resulta interesante comprobar que los otros 9 son precisamente curvas, que además se concentran en unos pocos kilómetros, pues 4 de ellos están en el kilómetro situado entre los PK 110 y 111
3 de ellos entre los PK 118 y 19 y 2 de ellos entre los PK 127 y 128. Esto se puede comprobar fácilmente en el mapa, donde la observación de los kilómetros indicados nos revela la presencia de estos puntos. En las figuras que siguen se presentan las ortofotos sacadas de Google Earth, las posiciones de cada punto en el plano y el aspecto que presentan las curvas de riesgos medidas en ENSYS en el entorno de esos puntos, lo que nos da una idea muy clara de la situación. Estos puntos han sido analizados cuidadosamente y se han sugerido medidas para reducir los riesgos correspondientes, habiendo valorado económicamente lo que supone en términos de coste, así como la rentabilidad de la implementación de estas medidas sugeridas, lo que se hace reevaluando los riesgos tras los cambios indicados. Resulta curioso ver que la rentabilidad es altísima, lo cual es de esperar, ya que se actúa directamente sobre los puntos de mayor riesgo y no de una forma general sin distinciones de peligrosidad. También hay que decir que la rentabilidad baja normalmente a medida que se van incluyendo actuaciones de mejora que afectan a puntos con menor riesgo. No damos más detalles aquí, ya que este no es el objetivo del trabajo. Finalmente se indica que la metodología propuesta se ha mostrado muy interesante y eficiente. Una vez implementada en general, resulta relativamente fácil de extender a otras carreteras y suministra esa información necesaria para las instituciones responsables de la seguridad en carretera y también a cada uno de los conductores en cada uno de sus viajes, cuyos riesgos son claramente diferentes unos de otros, al haber condiciones cambiantes y muy variadas que afectan mucho a la seguridad. Y ya nos acercamos al final de nuestro viaje, pues el Alto del Escudo está cerca. La subida es agradable y tiene muchos menos riesgos que la bajada. Por ello la velocidad máxima es de 90 km por hora, mientras que la bajada está mucho más limitada. Agradecimientos. Queremos agradecer explícitamente el apoyo de José María Mazón, que en su etapa como consejero de Obras Públicas nos apoyó en nuestros proyectos de seguridad en carreteras y ferrocarriles, que de otra forma hubieran tenido serias dificultades para poder realizarse. Reconocer también el apoyo de la Real Academia de Ingeniería y la Universidad de Cantabria, y la ayuda de Elena Mora. Finalmente se dan las referencias de los trabajos por los que conseguimos el premio Joyat Adeli. La fotografía es de Mariano Hernando Zanza.